Hola a todos. Hoy vamos a hacer unos ejercicios básicos de operaciones de fracciones. Vamos a empezar con lo más sencillito, haciendo un ejemplo de cada una de las operaciones. Como veis, os he puesto aquí unas reglas básicas para la suma y la resta de fracciones, para la multiplicación y para la división. Sobre todo me interesa la parte de suma y resta de fracciones, que creo que es lo que más os cuesta. Lo primero que tenéis que distinguir en suma y resta de fracciones es si las fracciones tienen el mismo denominador o distinto denominador. Si tienen el mismo denominador no hay problema, simplemente se suman los numeradores, 3 más 2, 5, y se deja el mismo denominador. El problema viene cuando los denominadores son diferentes. Como veis, en este ejemplo que os he puesto aquí es una forma de hacerlo, pero hay diferentes formas. Se puede hacer así porque solamente hay dos fracciones. ¿Cómo se puede hacer? Pues si solamente tengo dos fracciones, puedo multiplicar, veis aquí este arito que está puesto en rosa, multiplicar este numerador por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el denominador de la segunda. Y en el denominador común se deja la multiplicación de ambos denominadores. Y así ya luego se pueden sumar. Este método está bien, pero serviría únicamente cuando hay dos fracciones. Yo, los ejemplos que os voy a explicar, os voy a explicar un método más general para que sepáis sumar y restar fracciones para cualquier caso. Da igual que haya dos fracciones, o que haya 3, o que haya 5, o que haya 1000 fracciones. ¿De acuerdo? Para la multiplicación y división es más sencillito. Os recuerdo, ahora lo vamos a hacer con ejemplos, que la multiplicación se multiplican en línea y en la división se multiplican en cruz. Bueno, pues vamos a empezar con ejemplos para que podáis ir entendiéndolo mejor. A ver, el primer ejemplo que os he puesto, vamos a ponerlo así con ejemplos, sería uno sencillito, 3 medios más 7 medios. Entonces, como vemos, lo primero que nos tenemos que fijar es la operación que hay entre ambas fracciones. Como es una suma o una resta, que se haría igual, lo único que tengo que mirar es si el denominador es el mismo. Como el denominador es el mismo, estamos en este caso. Es decir, que lo único que tenemos que hacer es dejar ese denominador común y sumar la parte de arriba. 3 más 7, 10. Y dejo el denominador que ya tengo. Este sería el resultado de la suma de esas dos fracciones. Una vez que hayáis hecho la operación entre dos fracciones, nunca dejéis lo deis por terminado hasta que comprobéis que la fracción final es una fracción irreducible, o lo que es lo mismo, que no se puede dividir tanto numerador y denominador por un mismo número, para dejarlo lo más reducido posible, la más chiquitita posible. En este caso veo que tanto el 10 como el 2 se pueden dividir entre 2. Pues, por ejemplo, lo pongo así en rojo para que lo veáis mejor. Si divido entre 2 el numerador y divido entre 2 el denominador, veo que me va a quedar 10 entre 2, 5 y 2 entre 2, 1. Pero ya sabéis que en fracciones cuando hay un 1 en el denominador no se pone, con lo cual el resultado final es 5. 5 partido de 1, que es lo mismo. Así sí que quedaría lo que llamamos la fracción irreducible final del resultado. Muy bien, pues con esto tendríamos hecho un primer ejemplo. Como os he comentado al principio, si en vez de sumar estuviesen restando, se haría exactamente igual. La diferencia es que en vez de poner 3 menos 7, en vez de poner 3 más 7, pondríamos 3 menos 7. Pero se haría de igual forma. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Si por ejemplo tengo 8 quintos, pero ahora le sumo 3 cuartos, veis que ahora ya no tengo el mismo denominador. Ya no estaría en este caso, estaría en este caso. Formas de hacerlo, como solo tenemos dos fracciones, podría hacerlo como en este ejemplo, es decir, multiplicarlo por 8, el 5 multiplicarlo por 3 y de denominador común poner 5 por 4. Pero yo prefiero explicaros ya el método general para que sepáis ir aprendiéndolo para cualquier otro caso de fracciones, como os digo, donde haya más de dos fracciones o se complique. ¿Cuál sería este método general? Pues mirad, el primer paso que habría que hacer sería calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Veis que aquí lo que he puesto, he cogido el primer denominador, el segundo denominador y los estoy descomponiendo. Como veis, el 4 lo puedo descomponer un poquito más. Voy a borrar la llave para que lo veáis mejor. Vamos a ver.
el 5 no se puede descomponer más, pero el 4 se puede descomponer como 2 al cuadrado, así lo vais a ver mejor. Y así puedo recordar que el mínimo común múltiplo se calculaba cogiendo comunes y no comunes con el mayor exponente. Como el 5 y el 2 no son comunes, pues hay que coger ambos números y con el mayor exponente, pues el 2 está elevado a 2. ¿Y esto cuánto nos da? 5 por 4, 20. Ya tengo mi denominador común. Pues una vez que tengo mi denominador común o mi mínimo común múltiplo, vuelvo a mi suma de fracciones y pongo ese mínimo común múltiplo, lo pongo como denominador de ambas fracciones. Es decir, este denominador le cambio por 20 y este denominador le cambio por 20. Pero claro, esto no lo puedo hacer así sin más. Ahora tengo que aprenderme la regla que voy a utilizar siempre para suma de fracciones con distintos denominadores. Y es la siguiente. 20 entre 5, lo divido entre 5 y lo que me dé lo multiplico por el numerador. Lo hacemos. 20 entre 5, 4. Y 4 por 8, 32. Pues eso es lo que pongo en el numerador. Vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción. 20 entre 4, 5. 5 por 3, 15. Pues lo pongo en la segunda fracción. Muy bien, y ahora ya veis que he pasado del caso de dos fracciones con distintos denominadores a la suma de dos fracciones con el mismo denominador. O sea, he conseguido llegar al caso primero, o al caso de arriba, como hemos hecho antes. ¿Y esta suma cuánto nos da? Pues 32 más 15 son 47. Si fuese una resta, como os he dicho antes, sería igual, pero restando, 32 menos 15. Pero siempre se deja el mismo denominador. Esta fracción ya es irreducible. ¿Por qué? Porque el 47 es un número primo y no se puede dividir entre ningún número, con lo cual la voy a dejar ya como fracción irreducible. Lo voy a poner para que lo tengáis, fracción irreducible. Muy bien, pues ya tenemos hechos dos ejemplos. Vamos a por un tercer ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de multiplicación. 3/5 por 10 doceavos, por ejemplo. Pues ahora, si nos fijamos en esta regla de arriba, como la operación que están haciendo es multiplicar, me voy a la regla de la multiplicación. ¿Qué me dice la regla de la multiplicación? Que multiplico en línea, es decir, 3 por 10 y 5 por 12. El 3 por 10 le pongo arriba y el 5 por 12 le pongo abajo, con lo cual yo creo que es mucho más fácil. Vamos haciéndolo. 3 por 10, 30. Y 5 por 12, 60. Hasta aquí estaría hecha la multiplicación. Pero como hemos dicho antes, siempre cuando terminemos una operación de fracciones, además hay que calcular la fracción irreducible o simplificar. Vale, para calcular la fracción irreducible hay distintas formas también. Como en este vídeo lo que os quiero enseñar son las operaciones, voy a hacerlo un poquito más rápido y os enseñaré en otro vídeo cómo calcular fracciones irreducibles. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a primera vista, siempre que veáis que dos números tienen un cero ambos, pues veis que lo que puedo hacer es dividir entre 10, o lo que es lo mismo, quitar los dos ceros. Si yo divido entre 10 tanto numerador como denominador, lo pongo así para que lo veáis, ¿qué me quedará? Pues me queda 30 entre 10, 3, y 60 entre 10, 6. Aparentemente ya he reducido bastante la fracción, pero me doy cuenta que puedo hacer un pasito más. Puedo dividir entre 3, porque tanto el 6 como el 3 son divisibles entre 3. Y así veo que me va a quedar 3 entre 3, 1, y 6 entre 3, 2. Y ya veo que esta fracción es irreducible porque no la puedo seguir dividiendo entre un mismo número. Ahora sí que he terminado esta operación. Entonces, como veis, con este ejemplo hemos visto ya un ejemplo de multiplicación de fracciones. ¿Qué nos quedaría? Hemos hecho una suma de fracciones con mismo denominador, una suma de fracciones con distinto denominador y una multiplicación de fracciones. Pues vamos a un cuarto ejemplo, que sería una división de fracciones. Vamos a hacer, 4 tercios dividido de 8 quinceavos, por ejemplo. Pues lo mismo, antes de empezar a hacer cualquier operación de fracciones, me fijo en la operación, división, con lo cual me tengo que ir a la regla de la división, que es multiplicar en cruz. Es decir, multiplico el 4 por el 15 y el 3 por el 8. Pues venga, vamos a hacerlo.
4 por 15 nos va a dar 60 y 3 por 8 nos va a dar 24. Si queréis, para que lo veáis mejor, os voy a poner en rojo, que aquí estoy haciéndolo en cruz, ¿verdad? Y aquí lo estoy haciendo en línea, aunque ya lo tenéis puesto aquí arriba. Vale. En principio con esto ya he terminado la división de las fracciones, pero como siempre tengo que intentar reducir al máximo. Para ello veo que como ambos números son pares, voy a dividir entre 2 ambos números. Y veo que al dividir entre 2 me queda 60 entre 2, 30. Y 24 entre 2, 12. ¿He terminado? Pues no, porque vuelven a ser pares, con lo cual puedo seguir dividiendo entre 2. Siempre que sean pares, divisibles entre 2. Siempre que terminen en 0, divisibles entre 10, ¿no? Como hemos visto en temas anteriores. Muy bien, pues venga, vamos a hacerlo. 30 entre 2, 15 y 12 entre 2, 6. ¿He terminado? No, porque ahora, aunque el 15 no es par, veo que sí que ambos números son divisibles entre 3. 15 lo puedo dividir entre 3 y 6 lo puedo dividir entre 3 y me quedaría 15 entre 3, 5 y 6 entre 3, 2. Y ahora sí que he terminado porque 5 y 2 son primos y veis que no se pueden dividir entre un mismo número ambos. Con lo cual, esta ya sería mi fracción irreducible. Bueno, pues veis que en el vídeo hemos conseguido hacer un ejemplo de cada. Un ejemplo de suma de fracciones con mismo denominador, suma de fracciones con distinto denominador y utilizando el mínimo como un múltiplo de denominadores, multiplicación de fracciones y división de fracciones. Y en todos los casos tengo que intentar al final simplificar o calcular la fracción irreducible. Espero que os haya servido para comenzar a practicar operaciones con fracciones. Por supuesto hay ejercicios más complicados y haremos otros vídeos con fracciones más complicadas.